palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrita la letra así, 1 Corintios 11:27, tomando la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual hemos leído tu palabra. Sé que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de filo, que penetre el alma, el espíritu y las coyunturas y que discierne la intención y los pensamientos del corazón. Que tu palabra sea como un bálsamo fresco en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana, y que seas tú, Señor, operando milagros, operando sanidad, operando respuesta en cada uno de mis hermanos. Desde ya te pedimos que sanes a todo aquel que esté enfermo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravillosa la palabra del Señor, que en esta hermosa hora pues vamos a meditar, hermano, ¿verdad? Estamos hablando de la Santa Cena, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Uno de los ordenanzas que dio el Señor, de los mandamientos, ¿verdad? Que tendríamos que hacerlo. ¿Y qué es la Santa Cena? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Acordémonos de que antes, ¿verdad? De que estuviera Jesús de Nazaret, ¿verdad? Acá viniera a este lugar, ¿verdad? A la tierra, verdaderamente se hacía la Pascua. La Pascua, ¿verdad? Se hizo, pues, ¿verdad? Se instituyó desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Hasta el momento que Jesús prácticamente la instituyó. Dice, ¿verdad? Que la Santa Cena fue instituida por el Señor Jesús un día antes de su muerte. Esto se realiza en memoria de Jesús, ¿verdad? Allá en Lucas 22:19, 1 Corintios 11:26, dice que la cena, dice, la Santa Cena se debe de celebrar hasta que Jesús regrese. O sea, no hay ningún tiempo para poderla, ¿verdad? hacer. Hay que hacerla desde que, ¿verdad? Hasta que Él regrese se va a terminar de hacer la Santa Cena. Bendito sea el Señor. Dice, ¿verdad? Pero la Pascua duró desde la noche de la salida de Egipto hasta la crucifixión de Cristo, y la cena dura desde la crucifixión hasta que venga por segunda vez el Señor. Así que ahí vemos, ¿verdad? Que el Señor la vino a instituir, ¿verdad? Antes era la Pascua, se agarraba un cordero y ese cordero pues se sacrificaba y, ¿verdad? La sangre pues, ¿verdad? Se untaba pues, ¿verdad? A los dinteles de las puertas y luego pues, ¿verdad? Eso servía como remisión de los pecados, porque lo untaban también, ¿verdad? En el altar lo derramaban esa sangre y eran perdonados los pecados de cada uno de los siervos de Dios. Así que el Señor, pues, ¿verdad? Hoy te quiere decir que tomando la cena indignamente. Hay muchos requisitos, ¿verdad? Que tenemos que hacer este hermoso mandamiento, ¿verdad? No es obligatorio, hermano, porque la Santa Cena prácticamente es como quien dice un examen, a ver si tú verdaderamente estás preparado para cuando Cristo venga, ¿verdad? Así que nadie puede tomar la Santa Cena si está, ¿verdad? En pecado, o está enojado, está molesto, o está, ¿verdad? Encaprichado, no sé, o está en otras dificultades, no sé qué tipo de depresión pueda tener. Ese no está ni está dispuesto a no tomar la Santa Cena. Otros que no pueden tomar la Santa Cena son los que no están casados y están viviendo en concubinato, están viviendo en adulterio, fornicación. Esos tampoco pueden tomar, ¿verdad? La Santa Cena. ¿Verdad? También, ¿verdad? Todos aquellos que verdaderamente están, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Están enojados o molestos o con rencores, odios, resentimientos, avaricia. Todas esas cosas no pueden tomar tampoco la Santa Cena. Porque ese es un examen, como le digo, como cuando venga Jesús de Nazaret y a ver si tú verdaderamente, ¿verdad? Puedes, ¿verdad? Estar listo para poderte levantar. Así que el Señor, pues, ¿verdad? Cada vez que nosotros hacemos la Santa Cena, la hacemos para poder recordar la muerte del Señor, que Él vino a morir por nosotros para perdonarnos todos los pecados y así poder tener, ¿verdad? Derecho a la vida eterna, a esas moradas eternas que nos están preparadas allá en el reino de los cielos.
Así que el apóstol Pablo, pues viendo de que el pueblo de Corintios, ¿verdad? La primera de Corintios, con los Corintios, era un pueblo lleno de muchos talentos, muchos dones espirituales, sobrenaturales, ¿verdad? Ahí había de mucho poder de Dios, pero también así había muchas dificultades, tanto los problemas de que aún, ¿verdad? El pueblo permanecía, pues verdaderamente desunido. Y el mismo Pablo decía, pues, ¿verdad? Que él decía que oía que había entre ellos disensiones y resentimientos, ¿verdad? Y él lo creía, pero era necesario que hubieran esas cosas porque así iban a salir los que eran aprobados. Lo voy a leer aquí mismo, ¿verdad? En el capítulo 11, versículo 18, dice así. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, os oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabo por esto? No os alabo. O sea, Pablo les decía, ¿verdad?, al pueblo de los Corintios que habían muchas disensiones y él lo creía. Y era necesario que hubieran esas cosas porque en parte lo creía. Porque la Santa Cena, la Cena del Señor, es para eso, para ver quiénes son aprobados. Como quien dice, a ti nadie te puede obligar si tomas la Santa Cena o no tomas la Santa Cena. Porque verdaderamente ese es un trato directamente entre el fiel y el creador, o sea, entre Dios y usted, entre Dios y yo. Yo tengo que verdaderamente tener una limpia conciencia de que puedo tomar la Santa Cena porque no tengo odio, resentimiento, ni enojo, ni ira, ni contienda, ni mucho menos estoy en concubinato o ando, ¿verdad?, en adulterio, fornicación o andando verdaderamente, ¿verdad?, en hechicería, santería y brujería. Entonces, ¿verdad?, si yo no tengo nada de eso y estoy viviendo una vida plenamente en Jesús de Nazaret, puedo tomar la cena del Señor, ¿verdad? Pero aquel que no puede, ese verdaderamente lo elige él solo. Hay personas que deciden pasar la Santa Cena y no están bien con el Señor, pero eso, como le digo, nadie les puede decir. El pastor no les puede decir, no, usted no puede tomar la Santa Cena. No, yo no les puedo decir a usted, no puede tomar la Santa Cena, ni tampoco le puedo decir, tome la Santa Cena. No lo puedo ni obligar, porque verdaderamente ese es un trato muy especial entre usted y Dios. Es una limpia conciencia que está en su ser, ¿verdad? Para ver si verdaderamente usted considera que está preparado para ir al reino de los cielos, cuando venga Jesús y lo levante. Entonces, en las iglesias, cuando vemos que hay varios hermanos y unos pocos toman la Santa Cena, eso quiere decir que han recibido doctrina y que las personas pues verdaderamente no se sienten capaces de tomar la Santa Cena, porque el tomar indignamente, por eso se llama el tema de ahora, tomar indignamente la cena del Señor. O sea, de que si nosotros tomamos indignamente la Santa Cena, entonces venimos y acarreamos juicio. O sea, cuando acarreamos juicio es que vienen problemas para nosotros, ¿verdad? Dificultades pueden ser de muchas maneras. Algunas pueden ser de enfermedades, dolores, escasez, no sé qué tipo de disciplina te puede poner el Señor. Acordémonos que nosotros no ponemos, por lo menos en esta iglesia profética, Resplandor de Dios, no ponemos disciplina a las personas, la disciplina las pone el Señor. Entonces, ¿verdad? Usted y yo no debemos de tomar la Santa Cena indignamente. La Santa Cena se toma todas las veces que uno lo quiera hacer. Nosotros por lo menos en la iglesia la hacemos, ¿verdad?, tal vez al año, unas 2 veces al año. En otras partes las hacen cada mes, otras veces las hacen cada 2 meses. Pero oiga lo que dice en el 23. Porque yo recibí del Señor que también es lo que he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros hacemos verdaderamente, ¿verdad?, la Santa Cena, estamos anunciando la muerte del Señor. O sea, como quien dice, reconocemos que Jesús vino a morir por usted y por mí, se entregó en la cruz del Calvario, derramando la sangre preciosa, ¿verdad?, para podernos limpiar de todos los pecados y así poder tener, ¿verdad?, una vida eterna e ir al reino de los cielos. Pero para eso tenemos que pasar en santidad. Acordémonos que en el reino de los cielos no entrará ni sangre, ¿verdad?, ni carne, ni nada inmundo,
ni los borrachos, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ¿verdad? Ni el que roba, ni el que hace mentira, esos no van a tener parte en el reino de los cielos. Por eso es que es necesario que nosotros estemos limpios. Y cuando vayamos a tomar la Santa Cena, mira, no quiero que seas como aquellos que dicen, es que yo quiero que me vean que paso la Santa Cena porque estoy bien con el Señor. No, tú tienes que tener una limpia conciencia de que verdaderamente tú, consideras que no le ha fallado al Señor, ok, pásala, no hay ningún problema. Pero si consideras que le ha fallado al Señor, le ha fallado a tu hermano o le ha fallado a tu prójimo, entonces verdaderamente mejor no la tomes porque vas a tomar indignamente, ¿verdad?, la cena del Señor y entonces vas a cargar juicio para sí. Entonces por eso es que hay muchos enfermos, debilitados, cansados, otros se van de la iglesia, otros pues tienen problemas, ¿verdad?, matrimoniales, otros, ¿verdad?, laborales. Bueno, no sé qué pueda venir, solamente Dios es el único que puede decir eso. Pero hoy el Señor te está diciendo que todas las veces que se haga Santa Cena en tu iglesia, donde tú te congregas, tienes que examinarte tú mismo y no la vayas a tomar indignamente, porque si la tomas indignamente, juicio vas a cargar para ti. Un juicio es de que vas a estar, ¿verdad?, en el banquillo de los acusados y el Señor va a decidir si eres libre o no eres libre y te va a poner verdaderamente prácticamente un castigo, una pena, pues como quien dice, pues, ¿verdad? No sabemos qué tipo de pena, no sabemos, solamente Dios sabe. Pero no te quiero meter miedo porque el evangelio no es para meter miedo, sino que para hacer conciencia que verdaderamente tenemos que verdaderamente tener una limpia conciencia en nosotros para poder tomar la Santa Cena. Hoy vamos al tema que hemos hablado, tomando la cena indignamente. De la manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, oiga, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Como quien dice, si tú y yo comemos la cena indignamente, seremos culpados del cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad? Del Señor. O sea, como quien dice, como que lo estuviéramos matando, como que lo estuviéramos, ¿verdad?, verdaderamente volviéndolo a crucificar, si la tomo indignamente. Porque para remisión de pecado debe de haber remisión de sangre. O sea, debe de haber derramamiento de sangre, perdón, para remisión de pecado debe haber remisión de derramamiento de sangre. Entonces, cuando tú verdaderamente pecas y le pides perdón al Señor, en ese momento lo estaríamos volviendo a crucificar. Esto lo dice aquí en Hebreos capítulo 6, mire que lo voy a leer, ¿verdad? Mire, Hebreos capítulo 6, de 4 en adelante, dice así, oiga lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, oiga, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Oiga, entonces cuando nosotros pecamos y le pedimos perdón al Señor en ese momento, en una forma espiritual, pero en una forma figurada, estamos volviendo a crucificar a Jesús, ¿verdad? Para que haya derramamiento de sangre, para que haya perdón de pecados, remisión de pecados. Entonces, y lo exponemos al vituperio, como quien dice, miren, para ser hermanos como esa hermana o ese hermano que verdaderamente, ¿verdad?, está pecando y hoy viene a reconciliarse, mejor no quiero ser hermano. Les ponemos el vituperio en nombre del Señor y en nombre de Jesús no se puede tomar en mano. Cuando dice que no se puede tomar en mano y que no sea vituperado, es eso, que muchas veces nosotros decimos yo soy cristiano, pero estoy haciendo las cosas como que no fueran de cristiano. Imagínense que tú vayas a tomar la Santa Cena sin estar en santidad, sin estar en paz, en amor, en comunión. Acordémonos de que el pan simboliza la unión de todo el cuerpo de Cristo. Sí, porque eso es lo que cuando Jesús vino y partió el cuerpo cuando partió el pan, partió el cuerpo de Cristo, como quien dice, Él cada vez se parte. Ahorita hemos partido una parte del cuerpo de Cristo a través de leer esta palabra y se la estamos dando a usted para que se la coma, para que permanezcamos unidos, unidos como Dios quiere que estemos en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Jesús. Entonces cuando dice que seremos culpados del cuerpo de Jesús y de la sangre, quiere decir de que también somos culpables de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso tú no puedes estar enojado con ningún hermano, no puedes estar enojado con ninguna hermana, no puedes estar enojado ni con ningún pariente, ni con ningún familiar, porque entonces tú estás verdaderamente, ¿verdad?, dañando el cuerpo de Cristo. Aleluya. Así que, oiga lo que dice la palabra del Señor, que de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa,
del Señor indignamente. Indignamente es que no es digno pues de tomarla, como que dice, está en pecado, está sucio, está inmundo, está con problemas, está con dificultades, no la puede tomar. Dice que será culpado, dice, del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, oiga el consejo que nos da el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces es bien importante de que antes de que usted decida, mire, yo he visto en muchos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, cada primer o cada final de mes o cada primer día de mes hacen la Santa Cena, pero no les explican a los hermanos y cualquiera la toma, pues, y en veces tal vez, pues, verdad, están con dificultades, están con iras, contiendas, con disensiones, con odio, con resentimiento, y la pasan, pues, entonces, verdad, es como, verdad, porque esto mismo es la Eucaristía que le llaman los católicos, eso la toman cualquiera que pase es lo mismo, eso están tomando también la cena del Señor, ellos le llaman la Eucaristía y cualquiera la toma, entonces no debe de ser así, porque entonces la toman juicio para sí, y tenemos que nosotros meditarnos verdaderamente si estamos bien o no estamos bien con el Señor, porque esto no es un juego, hermano. El examen verdaderamente espiritual es la Santa Cena para nosotros que estamos en el Señor. ¿Qué tal si el Señor viniera y tú estás enojado con un hermano? Yo creo que no entraría al reino de los cielos, porque el pecado pesa, la ira pesa, la contienda pesa, el odio, el resentimiento, la avaricia y todo lo que pueda estar estorbando en nuestra vida pesa. Entonces eso no te deja verdaderamente llegar al reino de los cielos. Te va a escupir el Señor, te va a vomitar, dice, ¿verdad? La palabra allá en Apocalipsis. Entonces el Señor dice, ¿verdad? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Vamos a ver qué es lo que significa el pan. Lo vamos a leer aquí mismo en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 10. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Vamos a leer desde el 16. Oiga lo que dice. 10:16, para que veamos qué simboliza la sangre o el vino y qué es lo que simboliza el pan. Aleluya. Dice, 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Oiga, la copa que usted toma, o sea, esa copa, ese vino, como dice, puede beber de la copa, porque esta es la sangre del nuevo pacto que he hecho por vosotros. Esa fue la sangre que el Señor vino a derramar en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos verdaderamente el perdón de pecados y la entrada a esa verdadera vida eterna. Entonces, verdaderamente ese es el nuevo pacto. El Señor la firmó en una cruz. Por eso es una cruz, porque ¿verdad? Siempre se firmaba con una cruz. Acordémonos de que las personas que no podían escribir, con una cruz hacían la firma y sellaban. También Jesús así lo vino a hacer, en una cruz firmar el pacto nuevo que hizo con nosotros, verdaderamente, pero tenemos que andar prácticamente en paz y santidad, tener la comunión con los mismos hermanos. Oiga lo que dice aquí. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Hoy ya no es el cuerpo aquel que quedó crucificado en la cruz del Calvario, si ese cuerpo resucitó. Y resucitó en un cuerpo glorificado. No está hablando de ese cuerpo, está hablando de usted y de mí. El Señor dice, la palabra del Señor allá en Efesios capítulo 5, versículo 22, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él así como cuida a la iglesia, así como tú y yo cuidamos también nuestro cuerpo. Entonces, Él nos cuida. O sea, el cuerpo de Cristo es la iglesia. O sea, está hablando de usted, de mí y de todos los hermanos que estamos sirviendo en la obra del Señor. Aleluya. No está hablando de otro cuerpo, no está hablando de aquel cuerpo que vino y fue crucificado y que estuvo ahí 3 días y al tercer día resucitó. No, estamos hablando de la iglesia. Tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Somos la amada, la esposa, la novia, la prometida, como tú le quieras llamar. Yo me le llamo que soy su esposa. Bendito sea el Señor como iglesia. Dice, y el pan, dice, oiga, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, como quien dice, tú tienes que tener comunión con todos los hermanos, aún con el rebelde, con el desobediente, con el extraviado, con el antiguo, de todos, tenés que tener comunión. El problema es que si tú no tienes comunión, no tienes tampoco derecho a poder pasar la Santa Cena. No lo digo yo, es porque la palabra lo dice. Tenemos que tener una comunión para poder. Cuando el Señor venga, no va a venir solamente por un pie de su cuerpo, ni va a venir solamente por una mano, ni solo va a venir por el corazón.
No, el Señor va a venir por todo el cuerpo completo, hasta por las uñas, por los dedos, por los pelos, por todo va a venir el Señor, por todo su cuerpo. Cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Estamos adentro de ese cuerpo y Él va a venir por eso. No lo va a venir solamente, como le digo, solamente por un codo, o va a venir por una oreja, o por un ojo. No, no va a venir por una costilla, no va a venir solamente por los riñones, ni por los pulmones. No, Él va a venir por todo el cuerpo en sí. Y cada miembro de las iglesias de todo el mundo somos miembros del cuerpo de Cristo. Oiga lo que dice. El pan que partimos, oiga, mire qué lindo. Dice, el pan que partimos no es, hace la pregunta, no es la comunión del cuerpo de Cristo, como que dice, ponete a comunión con el cuerpo de Cristo, con todos los hermanos, pues. Eso es lo que te quiere decir, con tu papá, con tu mamá, con tu sobrino, con tu nuera, con tu suegra, con tu yerno, bueno, con todos. Tienes que tener la comunión. Y la comunión es paz, no una comunión nociva, ni tampoco tóxica, bendito sea el Señor, sino que tenemos que tener una comunión verdaderamente, ¿verdad?, en paz en Jesús de Nazaret, a medio del Espíritu. Dice aquí, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Oiga lo que dice, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, siendo uno solo el pan que se llama Jesús de Nazaret, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, verdaderamente, el Señor quiere que usted y yo sepamos que, ¿verdad?, esa sangre es el símbolo, ¿verdad?, el vino, perdón, es el símbolo de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y esa es la copa de la bendición, la copa de la sanidad, la copa de la salud. Entonces, cuando tú vas a tomar Santa Cena, si vas en paz y vas enfermo, si tomas ese vino, que ya está consagrado cuando el pastor verdaderamente la consagra, entonces en ese momento ya no es cualquier vino, ni cualquier jugo, le podríamos decir, sino que es la sangre preciosa de Cristo, que te puede hacer aún una sanidad si tú lo puedes creer. Entonces, tenemos que tomar dignamente, pruébese cada uno. Oiga lo que dice en el 28. Por tanto, 11:28 de 1 de Corintios. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come, oiga, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Oiga, aparte de que lo están acusando de que usted está matando el cuerpo de Cristo, está agarrando juicio, como quien dice, si usted asesina a alguien, ¿qué pasa? Lo meten preso, lo llevan a la cárcel, tiene que pagar una multa, bueno, muchas cosas, depende del juez. Entonces el Señor también le está diciendo a usted y a mí de que nosotros verdaderamente, si vamos a comer, ¿verdad?, la Santa Cena o el pan o el vino, ¿verdad?, del Señor, ¿verdad?, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, ¿qué quiere decir? Sin discernir el cuerpo de Cristo, sin entender. La palabra discernir significa comprender, entender, indagar. Entonces, si usted come el cuerpo de Cristo, sí, usted come el pan sin discernir el cuerpo de Cristo, como quien dice, sin entender. Si usted no entiende al hermano, al rebelde, si usted no entiende al altivo, si usted no entiende al desobediente, si usted no entiende al ignorante, si usted no entiende verdaderamente al perverso, entonces no puede tomar la Santa Cena. Y yo sé que muchas veces tú la has tomado y todavía has estado en problemas y no entendés y no comprendes y no puedes llevarte con aquella hermana que es bien chambrosa, con aquel hermano que es bien abusivo, con aquel hermano que te anda, ¿verdad?, molestando, enamorándote, maltratándote, pero vos no lo puedes entender, o sea, no lo puedes discernir, pues. La palabra discernir es entender, comprender. Aquel que toma, ¿verdad?, sin discernir el cuerpo de Cristo, oiga, come juicio y bebe para sí, bebe y come juicio para sí. Como quien dice, tenemos que entender al hermano. Muchas veces no queremos entender si hay hermanos que son bien tremendos, hay hermanos que son bien, bueno, que a usted y a mí nos ha pasado, ¿sí? A mí me ha costado mucho, me ha tocado, ¿verdad?, mucho que entender y comprender verdaderamente de que hay personas que verdaderamente no se dejan amar, no se dejan querer, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hijos, ¿verdad?, de luz, tenemos que quererlos, entenderlos, o sea, discernirlos. Pues, oiga, volvemos a leerlo de nuevo. Qué bueno es el Señor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, oiga, sin discernir, si estás tomando la Santa Cena sin entender, sin comprender a tu hermano, a tu amiga, a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu hijo, a tu hijastro, a tu hijastra, yo no sé quiénes están en tu vida.
a tu jefe, a tus clientes, no sé, a tus proveedores. Entonces no estás comiendo, no estás haciendo nada. Es bien duro. Mejor no tomes la Santa Cena. Mejor no decidas tomar. Mire, ningún pastor también te puede decir tomarla, ni tampoco ningún pastor puede ponerte, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Disciplina. Por eso no, porque esa es una decisión muy personal de cada uno de nosotros. Yo no le puedo decir al hermano, si usted no la toma, le voy a poner disciplina. No, no le puedo decir eso. Ni tampoco le puedo decir, ¿verdad? Usted no la tome, usted, ¿verdad? No puede, no. Ni puedo decirle que la toma, ni tampoco es que le voy a poner disciplina, ni mucho menos que no la tome. Esa es una decisión muy personal de cada uno de nosotros, porque el día que venga el Señor, no me va a andar preguntando a mí, mira cómo está fulano, cómo está mengano. No, Él va a venir y Él mismo los va a verdaderamente a juzgar y Él los va a probar. Y si están, ¿verdad?, todos malosos, los va a vomitar, dice la palabra del Señor. Así que, hermano, es bien importante de que usted y yo, cuando tomemos la Santa Cena, que verdaderamente que nosotros nos examinemos cada uno de nosotros mismos. Si verdaderamente nos estamos llevando bien con toda la iglesia, y no estamos hablando solamente de la iglesia donde usted va, tiene que haber otras iglesias también, porque todas las iglesias del mundo son del cuerpo de Cristo. Que unas son malas, que unas no sirven, ese es el problema de ellas. Usted simplemente tiene que hacer lo mejor que se pueda para el Señor, estar bien con el Señor, estar verdaderamente preparado para el día que Él venga, para que usted se pueda levantar con Él, y así cuando pase usted la Santa Cena no va a tener ninguna dificultad. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ok, oiga, si nosotros comemos indignamente y bebemos indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, entonces nos enfermamos. Es el juicio. Puede venir enfermedad, puede venir problemas, dificultades, ¿verdad? Nos dormimos, ya no entendemos, ya no comprendemos qué es lo que quiere el Señor. Entonces es bien importante de que usted y yo nos examinemos y que tengamos una limpia conciencia. Pablo decía, le dijo a Félix, ¿verdad? Por eso yo tengo una buena conciencia delante de Dios y también de los hombres, porque muchos dicen, ¿verdad? No, a mí solamente me interesa lo que Dios diga, no me interesa lo que el hombre diga. No, el Señor dice claramente que tenemos que tener, ¿verdad?, una limpia conciencia delante de Dios y también delante de los hombres. Salomón también lo decía, ¿verdad? Aleluya. En Proverbios, que si nosotros verdaderamente andamos bien, vamos a tener buena opinión delante de Dios y también delante de los hombres. Es bien importante. Lo voy a leer para que usted, si quiere, lo anote. Vamos a leer primero allá en Proverbios capítulo 3. Bendito sea el Señor. Proverbios capítulo 3, versículo, dice, voy a leer desde el 3, pero el mensaje está en el 4. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Tenemos que tener buena opinión delante de Dios y también delante de los hombres. Vamos a leerla allá también, bendito sea el Señor, ¿verdad? En Hechos capítulo, ya le digo, que a veces se me olvidan, aleluya. Hechos capítulo 16, 24, creo que vamos a ver. En 24, 16 entonces. Vamos a ver. Ok. Hechos 24, 16. Pablo le decía a Félix, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Anótenlo. Porque muchas veces tú y yo hemos dicho, a mí no me importa lo que diga fulano de tal, no me importa lo que diga la sutana. No, Dios dice que sí tenemos que tener buena opinión delante de Dios y delante también de los hombres. O sea que sí te debe de importar, porque así tú vas a estar dando, ¿verdad?, que tus frutos son dignos de arrepentimiento y vas a poner en alto el nombre del Señor. Pero si no estás dando frutos dignos de arrepentimiento, estás siendo vituperado. Y si estás siendo vituperado en nombre de Jesús, entonces tú estás, para volverte verdaderamente a llegar a la presencia del Señor, tienes que crucificar espiritualmente otra vez a Jesús y que haya derramamiento de sangre para perdón de pecados. Y entonces ahí está vituperando el nombre de Cristo.
Es bien importante de que tú camines verdaderamente creyéndole, de que andas caminando con una limpia conciencia hacia Dios, porque muchas veces nosotros, mira, los hombres te pueden ver bien. Yo he visto a muchas personas que se miran bien bonitas, pero por dentro están llenas, como decía, ¿verdad? Aquel que estaban llenas de todo odio, resentimiento, estaba lleno de podredumbre, ¿verdad? Mateo, no, creo que Mateo decía, ¿verdad? Sepulcro blanqueado, por fuera se miran bien blanquitos, pero por dentro tienen todo apestoso, como un muerto, pues, porque apesta del pecado que van llevando. Y se miran bien bonitos, se miran bien aseaditos, bien limpios ante la presencia de los hombres, pero Dios bien conoce, Él conoce tu pasado, el presente y el porvenir. Así que no puedes tomar la Santa Cena lleno de odio y resentimiento. Judas, por ejemplo, Judas ya cuando llegó a tomar la Santa Cena, bendito sea el Señor, ¿verdad? Ya no la tomó porque él estaba ya con el odio y él ya había vendido al Señor, imagínense. Y Dios no le dijo que no la tomara, no le dijo andate, no. Hasta cuando él ya se propuso para hacer eso, le dijo, vaya pues, lo que vas a hacer, hazlo ya. Pero ya lo tenía en su corazón, pero aún así no le prohibió que pasara la Santa Cena. Cuando ¿verdad? ¿Cómo se llama? Judas entregó al Señor, fue prácticamente en la Santa Cena. Estaba lavándole los pies, ya habían pasado la Santa Cena, ¿verdad? Y ya le estaba lavando los pies, bendito sea el Señor, ¿verdad? Cuando aquel fue y le entregó al Señor. Así que, hermano, es bien importante de que el Señor no echa a nadie. Entonces, tú como pastor no le puedes decir a la hermana o al hermano que no pase la Santa Cena, pero tampoco le puedes decir que la tome, y ni mucho menos le vas a poner disciplina, porque no se le puede poner disciplina, a que es una decisión muy personal del hermano, del siervo o del creyente, solamente con el Señor, porque el momento que venga el Señor, ahí no te vas a ir vos con él, ni tampoco le vas a decir, no, no lo lleve, Señor, no, el Señor ya hizo su juicio, su justicia, y Él va a decidir si nos lleva o no nos lleva a las moradas eternas. Así que mire qué lindo, dice, por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos duermen, así es. Entonces vemos que la iglesia está toda enferma, porque está toda enferma, toda dormitada, que no tiene ánimo, porque comieron la Santa Cena indignamente. Y le vino, como juicio, le vino un adormecimiento espiritual, y ya no se alegran, ya no se gozan, ya no le sienten sabor a nada. Eso es lo más fácil, lo más sencillo. Pero nosotros estamos enfermos con algunas enfermedades terminales, enfermedades que verdaderamente que están duras, crueles, que están con dolor y con todo. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos la cena indignamente. Así que nosotros hay que pedirle perdón de corazón al Señor, porque todo aquel que le pida perdón al Señor, Dios lo puede perdonar. Y ese es el motivo de la Santa Cena. Y cuando nosotros comemos indignamente, nos llevan a esos problemas, a esas dificultades. Se quitan del trabajo, tu negocio ya no prospera, va aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos comido la cena del Señor indignamente, enojado, rencoroso, odioso con el hermano, con la hermana, con el amigo, con el vecino, con todos. ¿Cómo estás tomando? ¿Cómo has tomado la Santa Cena últimamente? Hazte una reflexión, pero de corazón. Sé sincero contigo mismo, no seas hipócrita, porque muchos de nosotros somos hipócritas con nosotros mismos. Ah, no, yo ando bien, yo me siento bien. No, 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 no. Lo que pasa es que sos orgulloso. Lo que pasa es que sos altivo. Lo que pasa es que como ya estás dormido no puedes entender y comprender que estás mal delante del Señor. Ah, no, estás bien y estás enojado con el hermano, con odio, con resentimiento, con celo, avaricia, malicia, con malos deseos, malos pensamientos. No sé qué más puedas tener, pero hoy es momento de que tú y yo hagamos esa limpia conciencia y que meditemos cómo estamos delante del Señor. Sí, pues, dice, nos examinásemos a nosotros mismos, nos teníamos juzgados. O sea, si yo me examino antes de tomar la Santa Cena, si yo digo, no, yo no la puedo tomar, por eso es que es válido. Si un hermano en la iglesia no toma la Santa Cena es porque él se ha examinado y él dice, no quiero tomar juicio, mejor no la tomo, es más mejor que sea verdaderamente honesto con Dios y contigo mismo. No, Señor, yo reconozco que no estoy bien, todavía no estoy bien con la hermana, no estoy bien con mi papá, no estoy bien con mi esposa, me peleé con mis hijos, guardo rencores, guardo resentimiento, guardo celos. Es mejor y que no la pase. Porque si la pasa, le va a venir juicio, como le dijo el Señor a aquel varón. Mira, que yo te he sanado, no peques más porque si no te puede venir otra cosa peor. Entonces es mejor ser honestos con el Señor. Dice que si nos examinásemos nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados. No, si vos no la pasas, no vas a ser juzgado. Como no la pasaste, lo único que van a decir, él no la pasó porque no estaba bien, simplemente. Pero todavía mientras hay vida, hay esperanza.
La próxima vez que proclamen y que digan que va a haber Santa Cena, entonces procure estar bien con todos. Pero si no puedes, mejor no la pases, porque vas a estar en mayor problema. Es mejor ser honesto con Dios y con uno mismo. Entonces, si nos examinásemos nosotros mismos, dice, no seríamos, dice, ¿verdad? Oigan, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, oigan, somos castigados por el Señor. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Y ese es el mensaje que te quiere dar el Señor en esta hora, de que si tomas indignamente la cena del Señor, vas a ser castigado por Dios, vas a ser juzgado y castigado por Dios, aleluya. ¿Y cómo me voy a poner yo con el más poderoso? ¿Cómo me voy a poner yo a pelear con el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que hizo los cielos, la tierra y los mares, al que venció al diablo en la cruz del Calvario? ¿Cómo me voy a oponer con el más grande? No, hermano, sería ignorancia mía y suya. Cuando tú te pones a pecar, te estás oponiendo al gran más poderoso. Cuando tú comienzas a hacer cosas que no le agradan a Dios, te estás oponiendo a Él y es el más poderoso y el más grande. No, yo mejor me uno. No me voy a poner contra Él. No, mentira. Oiga, mire qué lindo, volvemos a leerlo. Si nosotros nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. Oiga, somos castigados para que no seamos condenados con el mundo. Cualquiera, incluyéndome yo, puedo estar siendo castigado para no ser condenado con el mundo. Y yo acepto. Usted tiene que aceptarlo, pero tiene que aprender a tomar la Santa Cena dignamente, no indignamente. Si usted no discierne al cuerpo de Cristo, como quien dice, si usted no entiende al hermano, si usted no comprende al pecador o a la pecadora, entonces mejor arrepiéntase y vuélvase al Señor. Es bien importante de que nosotros, ¿verdad?, tomemos la Santa Cena dignamente. Oiga lo que dice de nuevo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Cómo quien dice? Así que, hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Como quien dice, si vamos a reunirnos a comer o pan espiritual o pan material, o vamos a reunirnos para comer la Santa Cena, esperemos a los otros. No nos adelantemos, esperémoslo. Como quien dice, comprendámoslo, entendámoslo. Sí, no hay necesidad de que nosotros nos adelantemos. O como quien dice, yo voy a comer primero y no importa que no coma ese. No, porque el cuerpo de Cristo tiene que estar unido, es la comunión, el pan es la comunión del cuerpo de Cristo y la sangre es verdaderamente, el vino es la sangre derramada por Jesús, que es como que selló el pacto nuevamente con nosotros. Así que, hermano mío, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviera hambre, come en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo pueda. No nos podemos verdaderamente poner, ¿verdad?, a comer, ¿verdad?, y no esperarnos unos con otros, y así vamos a venirnos a juicio. Porque muchos de nosotros lo que hacemos es juzgarnos unos con otros. Y decir, es que este la pasó porque está mal, este no está bien, hasta nos burlamos y nos reímos. Y yo la pasé y no sabemos, y esa partecita que está juzgando se puede contar como pecado también. Así que, hermanos, es bien importante de que tú y yo, en esta hermosa hora, reflexionemos en este hermoso mensaje de lo que es la Santa Cena. Acuérdense que el Señor la instituyó y se puede celebrar todas las veces que se quiera, y todas las veces que se quiera estamos anunciando la muerte de Cristo. Como quien dice, acordémonos de que Jesús vino a derramar esa sangre preciosa, muriendo en esa cruz del Calvario, para perdón de pecados. Y así hemos sido sanados por su llaga, por esa herida, por cuya herida hemos sido sanados, por su cuya llaga hemos sido sanados. Así que, hermanos, es bien importante que le creamos al Señor. Así que vamos a orar, vamos a bendecir a los hermanos que se conectaron y a los que no se conectaron, que se unan después. Ahí también nuestra hermana Irene de Mónico, Herbert David, Ramírez Elena, Gustavo Funes, Connie Alvarado, Candy Díaz, aleluya. Candy Díaz dice Mercedes Serrano, Oscar Marroquín, Fernando Gaviria, Jorge Danilo, Mercedes Serrano, qué bueno es el Señor, hermanos. Así que vamos a orar.
Vamos a orar uno por los otros. Digámosle así. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida mañana en la cual hemos leído tu palabra. Sabiendo que tú eres el Dios glorioso, el que hizo los cielos, la tierra y los mares, el que formó verdaderamente a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre. A ti te damos la honra y la gloria. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias por esa palabra que nos has dado. Sé que son misterios muy ocultos, muy grandes, Señor. Y ahora pues nos han dado una pequeña luz, Señor. Te pedimos, oh Dios de la gloria, en todas partes del mundo donde se celebran las Santas Cenas, que mis hermanos pastores, los miembros de la iglesia, pues puedan tomar dignamente la cena del Señor. Que no la tomen indignamente, Señor. Que a nadie se le puede, Señor, obligar, ni tampoco se le puede coartar ni quitar que no la pase, Señor. Mucho menos le podemos poner disciplina, Señor. Esa es una relación muy personal de cada uno de nosotros, Señor. El día que tú vengas vas a venir por cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a nuestra hermana Irene de Mónico, a nuestro hermano Herbert David, a Ramírez Elena, a Gustavo Funes, pastor allá en San Pablo, California. Bendícelo, Señor, este siervo, hijo de Dios, que está trabajando en tu obra, Señor. Guárdalo, cuídalo. Connie Alvarado, bendice a mi hermana Connie Alvarado. Candy Díaz, Señor, dale tú la fortaleza para poder seguir adelante, Señor, y que seas tú, Señor, dándole siempre la fortaleza. Mercedes Serrano, Señor, bendícela, mi hermana, gracias por esas bendiciones. A Oscar Marroquín, allá en México, en el Estado de México. A Fernando Gaviria, que Dios me lo bendiga también. A Ramírez Elena, que Dios me lo bendiga. Así que, hermanos, desde ya, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, operando milagros, operando sanidad, operando respuesta en cada uno de nosotros, que te necesitamos de tu misericordia y tu bondad cada día, cada mañana, cada noche, Señor. Necesitamos de esas misericordias que son nuevas y grandes, porque grandes son tu misericordia y la misericordia es mejor que la vida, Señor. Siempre te recordamos que nos dé los oídos y los ojos espirituales para poder oír y ver los ataques del enemigo, Señor. Sabiendo que tú eres la fuente, Señor, del amor, de la paz, de la dignidad, de la fe, de la templanza, de la mansedumbre, de la paz, de la paciencia, de eso, Señor, que nosotros necesitamos, Señor, de ese autocontrol que necesitamos cada uno para poder autocontrolarnos y así no estar juzgando, Señor, ni criticando, Señor, al cuerpo de Cristo que es tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, a todos los hermanos que van a oír este mensaje. Dale tú la fortaleza para seguir adelante. Concédele las peticiones de su corazón y sobre todo, dales la paz, Señor. Concédele, Señor, esas peticiones de su corazón y que ellos puedan darte la honra y la gloria, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres el único Dios santo y verdadero, el Rey de reyes y Señor de señores. La gloria y la honra son para ti. Todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Si algún hermano se quiere conectar, pues que se conecte para que podamos hablar algo acerca de la palabra del Señor. Y si no, pues los vamos a retirar en esta hora y le vamos a decir que Dios me los bendiga siempre. Amén y amén.